Bárbara Rey, la mujer que pasó de ser la musa indiscutible de una nación entera a convertirse en la favorita más peligrosa que jamás haya habitado en las sombras de la zarzuela, es la protagonista de una historia que hoy, finalmente, deja de ser un secreto a voces para transformarse en un terremoto institucional. ¿Cómo es posible que una vedette de provincias lograra poner de rodillas al hombre más poderoso del país con tan solo un puñado de cintas magnéticas ocultas bajo su almohada y una voluntad de hierro forjada en la miseria? Hoy descubrirán el contraste brutal entre la estrella que deslumbraba bajo los focos y la madre que vivía un infierno doméstico marcado por la crueldad absoluta de un marido domador, quien, hundido en sus propios demonios personales y dependencias químicas, la llevó al borde de la ruina financiera y emocional. ¿Por qué permitió que su propio hijo se convirtiera en el testigo y espía de sus momentos de alcoba más prohibidos? ¿Qué oscuro pacto de silencio se selló con 500 millones de las antiguas pesetas provenientes de fondos reservados que jamás debieron desviarse hacia una alcoba clandestina? De la gloria absoluta en los escenarios más glamurosos a la persecución implacable de agentes de inteligencia que monitorizaban cada uno de sus suspiros para evitar un final trágico que hiciera tambalear los cimientos del trono. Quédense hasta el último segundo, porque vamos a desgranar cada grabación oculta, cada traición de su propia sangre y cada confidencia de Estado que el líder de la nación le susurró al oído en la intimidad de un chalet de Boadilla del Monte. La verdad que intentaron enterrar durante 40 años está a punto de estallar frente a sus ojos, y les aseguro que, después de esto, nada volverá a ser igual. Imaginen por un momento un cofre de acero, oculto tras una pared falsa en un chalet de las afueras de Madrid. Dentro no hay lingotes de oro ni joyas de valor incalculable, sino algo mucho más volátil y peligroso. La voz de un hombre que, por aquel entonces, era intocable. Ese material, esas grabaciones que capturaban risas, confesiones íntimas y opiniones políticas que jamás debieron salir de cuatro paredes, se convirtieron en el seguro de vida de nuestra protagonista. Pero, ¿cómo llegó una joven humilde de provincias a poseer tal arsenal contra la corona? Para entender la magnitud de este escándalo, que hoy vuelve a ocupar todas las portadas, debemos comprender primero la psicología de una mujer que aprendió desde muy niña que el mundo no regala nada a quienes no están dispuestos a tomarlo por la fuerza. No se trataba solo de una relación cercana o de una amistad íntima cargada de privilegios. Era un duelo de voluntades. Ella sabía que, en el tablero de ajedrez del poder, las piezas más bellas suelen ser las primeras en ser sacrificadas, y decidió que ella no sería un peón más. La tensión que se respiraba en aquellos años de la transición española era palpable. El país caminaba sobre un hilo delgado hacia la libertad, mientras en la alcoba de una vedette se decidían, entre susurros, cuestiones que afectaban a millones de ciudadanos. El riesgo era máximo, pues un solo paso en falso podría haber provocado una catástrofe institucional sin precedentes. Nuestra historia comienza muy lejos de los palacios de cristal y las alfombras rojas, en un rincón de la geografía murciana llamado Totana. Corría el año 1950, cuando una niña llamada María venía al mundo en un entorno donde el polvo de los caminos y el sol implacable marcaban el ritmo de la vida. No nació entre sedas, sino en una familia trabajadora donde el rigor y la disciplina eran la norma diaria. Su padre, un hombre de principios firmes, y su madre, una figura compleja que marcaría profundamente el carácter de la futura estrella, no podían sospechar que aquella pequeña de mirada chispeante llegaría a ser la mujer más buscada del reino. La infancia de María no fue un camino de rosas. Se dice que en aquel hogar se respiraba una atmósfera de exigencia casi asfixiante. Los contrastes dramáticos marcaron su carácter desde el primer día. Por un lado, la pobreza de una España de posguerra que aún intentaba levantarse, y por otro, la ambición desmedida de una joven que sentía que las paredes de su pueblo se le quedaban pequeñas. Cuentan quienes la conocieron entonces que María ya mostraba una rebeldía natural, una forma de caminar y de mirar que no encajaba con el destino de ama de casa que la sociedad de la época le tenía reservado. Era una flor silvestre creciendo en un desierto de tradiciones castrantes, esperando el momento justo para ser trasplantada a un jardín donde pudiera brillar con luz propia.
La psicología de aquella niña de Totana se forjó bajo el yunque de la necesidad y el martillo de la ambición. Se habla a menudo de traumas infantiles, de una relación con su progenitora cargada de claroscuros que la llevaron a buscar constantemente la validación y el afecto en figuras masculinas de gran autoridad. Aquella carencia emocional inicial se transformaría, con el paso de los años, en un motor imparable. María García García, antes de ser la gran vedette, fue una adolescente que observaba las revistas de cine con una mezcla de envidia y determinación. Mientras sus compañeras soñaban con bailes de pueblo y matrimonios estables, ella ensayaba gestos frente al espejo, puliendo una imagen que sería su mejor arma de supervivencia. La huida de casa no fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada para escapar de un futuro gris. El contraste era absoluto, de la austeridad de un hogar donde se contaba cada céntimo, al sueño de una capital llena de luces y oportunidades. Pero Madrid no la recibió con los brazos abiertos. La gran ciudad era un monstruo que devoraba ilusiones, y nuestra protagonista tuvo que aprender a morder antes de ser mordida. Aquellos primeros años en la capital fueron un ejercicio de resistencia, donde los rechazos en las audiciones eran el pan de cada día, pero cada no que recibía solo servía para alimentar un fuego interno que terminaría por incendiar la opinión pública décadas después. El camino hacia el estrellato fue, en realidad, un sendero espinoso lleno de humillaciones que la prensa de la época nunca se atrevió a publicar. Antes de que su nombre fuera sinónimo de elegancia y sensualidad, María tuvo que aceptar trabajos extraños y mal remunerados para poder pagarse una habitación en pensiones de mala muerte. Se cuenta que trabajó como modelo publicitaria de productos mediocres y que incluso llegó a considerar el regreso a su pueblo con la cabeza baja, pero su orgullo se lo impidió. El golpe de suerte, o quizás esa decisión oscura que cambia una vida, llegó de la mano de los concursos de belleza. En aquellos años 60 y 70, ser elegida musa o reina de algo era la única vía de escape para las mujeres que no tenían linaje, pero sí una presencia física imponente. Fue así como María se transformó. El cambio de nombre no fue casual. Necesitaba una identidad que sonara a nobleza, a poder, a algo inalcanzable. Así nació la figura que todos conocemos, dejando atrás a la niña asustada de Murcia para dar paso a una mujer que parecía haber nacido para mandar. Participó en certámenes donde la competencia era feroz, donde las rivalidades entre las candidatas llegaban incluso a las manos en los camerinos, pero ella siempre se mantenía un paso por delante, aprendiendo que la belleza sin inteligencia es solo un adorno, y ella estaba dispuesta a ser mucho más que eso. La moda de aquellos tiempos reflejaba una sociedad que quería romper sus cadenas. Los cardados imposibles, las pestañas postizas que pesaban como plomo y los vestidos de lentejuelas que apenas cubrían lo necesario, se convirtieron en el uniforme de guerra de nuestra protagonista. Era la era del destape suave, un fenómeno social que utilizaba la sensualidad como una forma de protesta y libertad en una España que empezaba a quitarse el luto. María, ya convertida en una estrella en ascenso, se movía por los teatros de revista con una seguridad que intimidaba a los directores más tiranos. No era solo su cuerpo lo que atraía a las masas, sino esa aura de misterio y de peligro que siempre la rodeó. Se decía en los mentideros de la farándula que ya entonces tenía enemigos poderosos, actrices consagradas que veían en ella una amenaza real a su reinado. Las peleas en los sets de grabación eran legendarias. Se cuenta de vestidos rasgados antes de una función y de rumores malintencionados lanzados para hundir su reputación. Pero ella, lejos de achicarse, utilizaba cada ataque como publicidad. Comprendió muy pronto que en el mundo del espectáculo lo peor no es que hablen mal de ti, sino que no hablen en absoluto. Su ambición la llevó a cruzar caminos con hombres que manejaban los hilos del entretenimiento, y fue en esas fiestas exclusivas, rodeada de humo de tabaco caro y copas de cristal fino, donde se gestó el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino los cimientos de la corona española. El impacto social de su irrupción en la escena pública fue total. Para las mujeres de 60 años que hoy nos escuchan, ella era un referente de lo que significaba la modernidad y el atrevimiento, aunque para los sectores más conservadores representara todo lo que estaba mal en el país.
Se convirtió en la imagen de una libertad que muchos deseaban, pero pocos se atrevían a ejercer. Su vida privada comenzó a ser objeto de un escrutinio feroz, aunque la censura de la época todavía lograba tapar los escándalos más graves. Se hablaba de amores prohibidos con actores de renombre y de empresarios que perdían la cabeza y la fortuna por una noche a su lado. Sin embargo, ella siempre mantenía una distancia prudencial, guardando su verdadera intimidad tras una máscara de sofisticación. Sus demonios personales, sin embargo, empezaban a asomar. La soledad de las estrellas es un tema recurrente, y ella no era la excepción. A pesar de estar rodeada de admiradores, se dice que sufría de profundas crisis de tristeza, buscando refugio en medicinas peligrosas o hábitos destructivos que intentaban llenar un vacío que el aplauso del público no lograba colmar. En este escenario de luces y sombras, de éxito profesional y naufragio emocional, es donde aparece la figura del hombre más importante de la nación, dando inicio a una relación cercana que se convertiría en el mayor secreto de Estado de la democracia. ¿Cómo se produce ese primer chispazo entre la vedette y el líder? Imaginen una recepción oficial, un ambiente cargado de protocolo, donde cada movimiento está estudiado al milímetro. Entre uniformes de gala y vestidos de alta costura, sus miradas se cruzaron por primera vez. Fue un instante, un segundo en el que el tiempo pareció detenerse. Él, un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba con un simple gesto. Ella, una mujer que había aprendido a leer las intenciones masculinas antes siquiera de que se pronunciara una palabra. Los intermediarios, esos personajes oscuros que habitan en las alcantarillas del poder, no tardaron en aparecer. Le hicieron saber a ella que había despertado un interés especial en las más altas esferas. Las llamadas telefónicas empezaron a producirse en horas intempestivas. Voces anónimas que concertaban citas en lugares discretos, lejos de la mirada de la esposa oficial y del escrutinio de la prensa. Ella aceptó entrar en ese juego de sombras con una mezcla de fascinación y cálculo. Sabía que estaba entrando en un terreno minado, donde las reglas no las ponía ella, pero también intuía que aquella era la oportunidad definitiva para asegurarse un lugar en la historia. Fue el comienzo de una amistad íntima que duraría décadas, marcada por la pasión, la imprudencia y, finalmente, por una traición que todavía hoy resuena en los tribunales y en la memoria colectiva de todo un pueblo. ¿Estarían ustedes dispuestos a pagar el precio de ser la favorita del sol, sabiendo que el destino final podría ser la oscuridad absoluta? El viaje apenas comienza, y lo que viene a continuación les aseguro que les dejará sin aliento. Pero adentrémonos, queridos amigos, en la espesura de ese bosque de intrigas que comenzó a tejerse a finales de los años 70. Imaginen la escena, porque los detalles son los que marcan la diferencia entre un simple rumor y una crónica histórica de alcoba. Estamos en una España que todavía huele a incienso y a cambio, una nación que estrena una libertad frágil y donde la figura del monarca era, para la gran mayoría, una deidad intocable, un símbolo de unidad y de rectitud. Sin embargo, tras los muros de piedra de la zarzuela y entre las luces de neón de los teatros de la Gran Vía, se estaba gestando un cortocircuito emocional de proporciones épicas. El primer encuentro real, ese que marcó el punto de no retorno, no fue un accidente fortuito. Fue una operación de precisión orquestada por aquellos que sabían que el hombre más poderoso de la tierra española tenía una debilidad confesa por la belleza racial y el carisma desbordante de las mujeres que pisaban fuerte sobre las tablas. Ella, vestida con las sedas más finas de la época, con ese cabello rubio oxigenado que era la envidia de todas las peluquerías del país y unas pestañas que parecían abanicos, no era una mujer que pasara desapercibida. Él, joven, atlético y con esa campechanía que desarmaba a cualquiera, se vio reflejado en el espejo de una mujer que no le tenía miedo. Aquella primera conversación, cargada de dobles sentidos y de una tensión que se podía cortar con un cuchillo de plata, fue el preludio de un terremoto. No hubo testigos directos que se atrevieran a hablar en aquel momento, pero se dice que el magnetismo fue tal que el resto de los invitados a aquella recepción parecieron borrarse de la estancia, dejando solo a dos titanes frente a frente. La logística del deseo, en una posición de tal envergadura, requiere de una maquinaria invisible pero implacable. No piensen en citas convencionales ni en paseos por el parque a la luz del día.
Aquí es donde entra en juego el escenario que se convertiría en el centro del universo para nuestra protagonista, aquel chalet en la zona de Boadilla del Monte. Imaginen la arquitectura de finales de los 70, con sus suelos de mármol frío, sus grandes ventanales protegidos por pesadas cortinas de terciopelo y ese olor a cera de muebles caros y perfume francés de alta gama. Era una casa que destilaba una elegancia sobria, pero que escondía en cada rincón un sistema de seguridad que ni las cámaras más modernas de hoy podrían envidiar para la época. Los servicios de inteligencia, esos hombres de gris que lo ven todo y no dicen nada, eran los encargados de limpiar el camino. Cada vez que el coche oficial se desviaba de su ruta prevista, se activaba un protocolo de silencio absoluto. Los vecinos de la zona, gente adinerada y discreta por naturaleza, aprendieron pronto a no mirar por la ventana cuando escuchaban el rugido de un motor potente rompiendo el silencio de la madrugada. Ella esperaba dentro, a menudo enfundada en batas de seda china, rodeada de orquídeas blancas que él mismo se encargaba de que nunca faltaran. Era una jaula de oro, sí, pero una jaula donde ella se sentía, por unas horas, la verdadera reina de un corazón que pertenecía, sobre el papel, a todo un pueblo. En esos momentos de alcoba, la jerarquía se disolvía. Él ya no era el símbolo de la nación, sino un hombre necesitado de una calidez que no encontraba en los fríos protocolos de la corte, y ella no era la vedette de los carteles, sino la confidente que escuchaba lo que nadie más podía oír. Pero, ¿de qué hablaban cuando el mundo exterior se detenía? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. No eran solo palabras de amor o promesas que ambos sabían que nunca se cumplirían. El hombre que se sentaba en aquel sofá de terciopelo era un hombre abrumado por el peso de una corona que quemaba. En la intimidad de aquella relación cercana, él encontraba un desahogo que rozaba la imprudencia. Ella se convirtió en la depositaria de secretos de Estado, de opiniones crudas sobre los políticos que hoy estudiamos en los libros de texto y de las dudas existenciales de un líder que temía por el futuro de su estirpe. Imaginen la escena. Él, relajado, quizá con una copa de coñac en la mano, desgranando las tensiones de los pasillos del Congreso, hablando de los ruidos de sables en los cuarteles y de las traiciones de aquellos que le juraban lealtad por la mañana, pero conspiraban por la tarde. Ella escuchaba con una atención que iba más allá del interés romántico. Su mente, forjada en la dura supervivencia de los escenarios, comprendía que cada dato, cada nombre y cada confesión eran piezas de un tesoro mucho más valioso que cualquier anillo de diamantes. La psicología de ella en esos momentos era fascinante. Se sentía poderosa, casi invulnerable, al ser la única persona en el mundo capaz de ver la vulnerabilidad del gigante. Sin embargo, esa misma información era la que, años más tarde, se convertiría en su mayor condena y en su único escudo cuando las sombras decidieron que ya era hora de apagar las luces de su escenario particular. Sin embargo, el corazón de aquel hombre era un territorio vasto y, lamentablemente para nuestra protagonista, muy poblado. A pesar de la intensidad de su amistad íntima con la vedette de Totana, los rumores sobre otras favoritas empezaron a filtrarse por las grietas del chalet de Boadilla. No era solo el dolor de la deslealtad lo que atormentaba a María, sino la comprensión de que formaba parte de un catálogo de afectos que el líder manejaba con la misma soltura con la que firmaba decretos. Entre esos nombres que se susurraban en los salones más exclusivos, aparecían figuras que hacían que la sangre se le helara. Se hablaba de una relación cercana con un familiar directo de su propia esposa, un escándalo que, de haber salido a la luz en los años 80, habría provocado una crisis institucional incompatible con la vida de la monarquía tal como la conocíamos. Aquella revelación fue un golpe demoledor para el orgullo de una mujer que se creía especial. Empezó a comprender que para él, ella era una pieza más en un tablero de ajedrez donde el rey nunca se sacrifica. La moda de la época dictaba que las mujeres debían ser pacientes y discretas, pero nuestra protagonista tenía un fuego interno que no se apagaba con silencios. Empezó a notar que los regalos, aunque caros, se volvían rutinarios, y que las visitas, aunque apasionadas, eran más breves. La paranoia empezó a instalarse en su mente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que ella fuera reemplazada por una versión más joven, más callada o más manejable? Fue en ese preciso instante cuando el miedo a ser desechada superó al amor.
cuando la semilla de la grabación y el registro empezó a germinar en su pensamiento. La atmósfera social de esos años centrales de la década de los 80 era de una euforia desmedida, un país que se preparaba para los eventos internacionales de 1992 y que quería enterrar para siempre cualquier rastro de oscuridad. Pero, bajo esa superficie de prosperidad, la relación entre el líder y la dama de compañía se volvía cada vez más tóxica. Ella ya no se conformaba con las migajas de tiempo que él le dedicaba. Empezó a exigir una presencia que él no podía darle sin poner en riesgo la estabilidad de su hogar oficial. Los desplantes se volvieron frecuentes. Imaginen la humillación de una mujer acostumbrada a que miles de hombres aplaudieran a sus pies, esperando sola en una casa vigilada, viendo por televisión cómo el hombre que le juraba devoción eterna sonreía al lado de su esposa legítima en actos de gala. La psicología de la traición es compleja. Ella no solo se sentía engañada como mujer, sino utilizada como un objeto de usar y tirar. Fue entonces cuando su carácter, forjado en la dureza de su infancia murciana, emergió con una fuerza renovada. Si el mundo iba a ser un lugar hostil, ella se aseguraría de tener las mejores armas para defenderse. La desconfianza mutua empezó a enrarecer el aire de Boadilla. Él, quizá advertido por sus sombras de seguridad, empezó a ser más parco en palabras, y ella, presintiendo el final, comenzó a mirar los rincones de su casa no como un refugio, sino como un escenario de guerra donde cada sonido debía ser capturado para la posteridad. Pero abran bien los ojos y preparen el ánimo, porque ahora entramos en el capítulo más desconcertante y, para muchos, el más doloroso de esta epopeya de luces y sombras. Imaginen por un momento que lo tienen todo: la atención del hombre más poderoso del país, el lujo de los mejores chalets, las joyas que cualquier otra mujer solo vería en las páginas satinadas de las revistas y la protección de los servicios de inteligencia. Pero, a pesar de todo ese brillo, el alma de nuestra protagonista estaba sedienta de algo que el poder no le podía dar: una identidad propia, un hogar que no tuviera que esconderse al amanecer y un nombre que no fuera simplemente el de la dama de compañía en las sombras. Fue en ese estado de vulnerabilidad emocional, en ese cansancio de ser la eterna favorita secreta, cuando el destino puso en su camino a un hombre que era el polo opuesto a la sofisticación de palacio. Estamos hablando de la entrada triunfal de los leones, del olor a serrín y del estruendo de los aplausos bajo la lona de un circo. Apareció en su vida el domador más famoso de la historia de España, un hombre rudo, de mirada penetrante y un carisma que no entendía de protocolos ni de finuras cortesanas. Aquel encuentro fue un choque de trenes. Ella, la vedette que hacía suspirar a la nación, y él, el héroe que se jugaba la integridad física cada tarde frente a las fieras más peligrosas. La psicología de este movimiento es fascinante. María no buscaba solo un marido, buscaba un refugio, una forma de decirle al mundo, y, sobre todo, de decirle a aquel hombre poderoso de Madrid que ella era libre, que podía pertenecer a otro y que estaba dispuesta a cambiar las alfombras de seda por la arena del circo. El impacto social fue absoluto. Nadie podía creer que la musa de la transición fuera a unir su destino al de un hombre que vivía en una caravana. La moda de aquel entonces, principios de los años 80, nos mostraba a una pareja que destilaba una sensualidad salvaje. Ella con sus pieles y sus peinados voluminosos, y él con sus camisas desabrochadas y su látigo en la mano. Se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en la pareja más mediática del país, eclipsando incluso las noticias políticas más urgentes. Se casaron en una ceremonia que fue un auténtico frenesí para la prensa rosa, un despliegue de excesos donde el champán corría mientras los leones rugían de fondo. Ella pensó que finalmente había encontrado la paz, pero lo que no sabía era que estaba saltando de una jaula de oro a una jaula de acero, mucho más estrecha y aterradora. La vida bajo la carpa del circo comenzó como un sueño de libertad, pero pronto, muy pronto, el barniz de la felicidad empezó a agrietarse para revelar una realidad incompatible con la vida tranquila que ella anhelaba. Imaginen la atmósfera de esas caravanas, el calor asfixiante del verano, el frío cortante del invierno y la falta absoluta de esa privacidad que ella tanto había custodiado en sus años anteriores.
Pero el verdadero problema no era la falta de lujos, sino el cambio radical en la personalidad del hombre que ella creía su salvador. El domador de fieras resultó ser un hombre dominado por sus propios demonios personales, un ser cuya inseguridad se transformaba en una posesividad enfermiza. Él no podía soportar que su esposa fuera el centro de todas las miradas. No podía asimilar que ella fuera, a ojos del público, más importante que él. Fue entonces cuando empezaron los episodios de agresión, los tratos crueles que se escondían tras las cortinas de la caravana, mientras afuera la música del circo seguía sonando. En este punto, debemos hablar con extrema delicadeza, pero con total veracidad, sobre los hábitos destructivos que terminaron por dinamitar aquel hogar. El domador, presionado por las deudas y por la decadencia de su propio espectáculo, se refugió en sustancias prohibidas que alteraban su percepción de la realidad y multiplicaban su agresividad. Eran esas medicinas peligrosas que roban el alma y transforman a un hombre en una sombra de sí mismo. Ella, la mujer que había tratado de tú a los ministros y al mismísimo líder del país, se encontraba ahora acorralada, sufriendo en silencio una violencia que no se atrevía a denunciar por miedo al escándalo y por una extraña lealtad hacia el padre de sus hijos. La psicología de María en ese momento era la de una mujer atrapada. Sentía que si fracasaba en su matrimonio, le daría la razón a todos aquellos que predijeron su caída. Además, el dinero empezó a escasear de forma alarmante. El juego, ese vicio silencioso que devora fortunas en una noche, se instaló en la vida del domador, haciendo que los ahorros de toda una vida de trabajo de la vedette desaparecieran en las mesas de los casinos. Era un infierno doméstico decorado con lentejuelas, donde cada sonrisa ante las cámaras ocultaba una lágrima de terror absoluto. Pero llega un momento en la vida de todo ser humano en el que el instinto de supervivencia se impone a cualquier otro sentimiento, y para nuestra protagonista, ese momento llegó una noche fatídica en la que sintió que su integridad y la de sus pequeños corría un riesgo irreversible. Imaginen la tensión de aquel escape, una mujer sola, en mitad de la noche, recogiendo lo poco que podía llevarse, cargando con sus 2 hijos en brazos y huyendo de la que había sido su prisión durante años. Fue una huida del abismo sin mirar atrás, abandonando las luces del circo para regresar a un Madrid que ya no era el mismo que ella dejó. La capital la recibió con una indiferencia gélida. Ya no era la estrella del momento, sino una mujer marcada por el escándalo, arruinada económicamente y con el corazón destrozado. Regresó a la ciudad sin un céntimo en el bolsillo, teniendo que pedir favores a antiguos conocidos que ahora le daban la espalda. Fue una travesía por el desierto de la necesidad, donde tuvo que empeñar sus últimas joyas para poder alimentar a sus hijos. Pero es aquí, en el punto más bajo de su existencia, cuando se produce el giro de guión más increíble de esta historia. Cuando ella creía que estaba completamente sola y que su luz se apagaría para siempre en el olvido. La mano protectora del pasado volvió a extenderse desde las sombras de los palacios. Aquel hombre poderoso, aquel líder que nunca la había olvidado del todo, a pesar de sus otros afectos y de su vida oficial, se enteró de su precaria situación. No sabemos si fue por nostalgia, por remordimiento o por un cálculo estratégico para mantenerla cerca y callada, pero lo cierto es que la amistad íntima se reanudó. El reencuentro no fue entre una vedette y un monarca, sino entre 2 supervivientes. Ella, marcada por las heridas del circo, y él, cada vez más solo en la cima de su poder. Se reiniciaron los encuentros clandestinos, pero esta vez con una diferencia fundamental. Ella ya no era una joven ingenua que buscaba amor, sino una madre desesperada que buscaba seguridad y que había aprendido, de la forma más cruel posible, que el silencio es una mercancía que tiene un precio muy alto. Pero no se retiren todavía de sus asientos, queridos espectadores, porque lo que estamos a punto de relatar es el momento exacto en el que la historia de amor prohibido se transforma en una partida de ajedrez mortal, donde cada movimiento se grababa en silencio y cada palabra pesaba como el plomo. Imaginen ese Madrid de principios de los años 90, una ciudad que bullía con la euforia de los eventos internacionales, con la modernidad llamando a la puerta y un sentimiento de optimismo que lo inundaba todo. Sin embargo, en la intimidad de aquel chalet que ya conocemos, el aire se había vuelto denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta perfecta.
Nuestra protagonista, tras el naufragio de su vida en el circo, había regresado a los brazos del hombre más importante de la nación, pero ya no era la joven deslumbrada por el brillo de la corona. Ahora era una mujer de 40 y tantos años, con la mirada endurecida por los golpes de la vida y una determinación feroz por asegurar el futuro de sus 2 hijos. La relación cercana se reanudó. Sí, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Él buscaba en ella el refugio de siempre, la risa fácil y la confidencia sin filtros, pero ella ya no escuchaba con admiración, sino con un cálculo gélido. La psicología de este reencuentro es fascinante y aterradora a partes iguales. Imaginen la dualidad de María. Por el día, trataba de reconstruir su carrera en una televisión que empezaba a verla como una figura del pasado. Por la noche, recibía las visitas furtivas de un líder que, entre copa y copa, le desgranaba los secretos más oscuros de la política nacional. En esos momentos de alcoba, él se sentía tan seguro, tan por encima del bien y del mal, que empezó a cometer el error más grave que puede cometer un hombre de Estado: subestimar a la mujer que tiene al lado. Él hablaba de ministros, de conspiraciones en la sombra, de su relación distante con la esposa oficial y de sus miedos más profundos sobre la estabilidad del trono. Y ella, mientras acariciaba su cabello, sentía por primera vez que la información que fluía de aquellos labios era más valiosa que cualquier cheque en blanco. La moda de la época nos muestra a una María más sofisticada, con trajes de chaqueta de hombreras marcadas y joyas de oro macizo que gritaban estatus, pero su verdadero lujo era el conocimiento prohibido que acumulaba noche tras noche. Sin embargo, el idilio renovado no tardó en mostrar sus grietas. La semilla de la paranoia empezó a germinar en el corazón de la vedette cuando notó que el trato de los emisarios reales ya no era de cortesía, sino de una frialdad administrativa que helaba la sangre. Empezó a sentir que su teléfono no emitía el sonido habitual, que había ruidos extraños en la línea, pequeños chasquidos que delataban la presencia de oídos indiscretos. La psicología de ser vigilada es demoledora. María empezó a mirar por el retrovisor de su coche de lujo con una frecuencia obsesiva, convencida de que aquellos hombres de traje gris y gafas oscuras, los agentes del servicio de inteligencia, ya no la protegían, sino que la acechaban. La sensación de ser un objeto prescindible, una pieza que ya no encajaba en el puzzle de la nueva España democrática, la sumió en un estado de alerta constante. Sabía demasiado. Había escuchado confesiones sobre el intento de golpe de Estado de 1981, sobre las debilidades de los presidentes del gobierno y sobre las cuentas opacas que empezaban a ser un rumor persistente en las redacciones de los periódicos más valientes. Fue en ese clima de desconfianza absoluta cuando tomó la decisión que marcaría su destino y el de la institución monárquica. Si el Estado iba a intentar borrarla del mapa, ella se encargaría de que su desaparición fuera el evento final que hiciera saltar todo por los aires. No fue un acto impulsivo, sino una operación de ingeniería doméstica llevada a cabo con una precisión quirúrgica. Imaginen a la gran estrella del espectáculo, sola en su dormitorio, instalando con manos temblorosas pequeños dispositivos de grabación que le habían facilitado contactos del submundo de la noche. Eran los años de las cintas de cassette, de los cables ocultos tras los zócalos de madera y de los micrófonos del tamaño de una moneda escondidos en los lugares más insospechados, bajo la mesa de noche, dentro de un jarrón de porcelana o camuflados en el cabecero de la cama, donde el líder del país se desnudaba de sus responsabilidades. Cada vez que el motor del coche oficial se detenía frente a su puerta, ella pulsaba el botón de REC, con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que estaba cometiendo un acto de traición que, de ser descubierto, podría costarle la libertad o algo mucho más definitivo. La tensión de vivir con el enemigo en la cama, literalmente, es algo que solo una mujer con los nervios de acero de nuestra protagonista podría haber soportado durante tanto tiempo. Imaginen las cenas íntimas, el olor a tabaco de importación y el sonido del hielo chocando contra el cristal, mientras ella guiaba la conversación hacia los temas más espinosos, buscando que él confirmara con su propia voz los rumores más escandalosos. ¿Qué pensará la reina de esto?, preguntaba ella con una ingenuidad fingida, mientras la cinta magnética giraba incansable en la habitación contigua. Las grabadoras ocultas capturaron de todo.
desde bromas pesadas sobre figuras internacionales hasta detalles dolorosos sobre la vida íntima del Palacio de la Zarzuela. María se convirtió en una espía en su propio hogar, guardando las cintas en cajas de seguridad de bancos extranjeros o enterrándolas en lugares que solo ella conocía. Sabía que ese material era su seguro de vida, pero también su condena a una soledad absoluta, pues ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia sombra. Pero el secreto de las cintas no podía permanecer oculto para siempre ante los ojos de los profesionales del espionaje. Los servicios de inteligencia, el antiguo CSID, empezaron a atar cabos. ¿Por qué la vedette se mostraba tan segura de sí misma a pesar de los desplantes? ¿Por qué no aceptaba las sumas modestas que se le ofrecían para que se retirara discretamente a su pueblo? El descubrimiento en los pasillos del poder fue como una detonación controlada que, sin embargo, hizo temblar los cimientos de la Moncloa. Se cuenta que un agente, tras una incursión ilegal en la vivienda de la actriz, logró encontrar uno de los dispositivos. El pánico se apoderó de los despachos oficiales. No se trataba solo de un escándalo de faldas. Se trataba de que la seguridad nacional estaba comprometida por la imprudencia de un hombre que no supo distinguir entre el amor y la estrategia. Los altos mandos del espionaje se reunieron en gabinetes de crisis a altas horas de la madrugada, analizando las implicaciones de que aquellas conversaciones salieran a la luz. El país estaba a punto de celebrar sus años de gloria y no podían permitirse que la imagen del monarca fuera arrastrada por el barro por una mujer que, a ojos de los poderosos, no era más que una dama de compañía con demasiadas ambiciones. La operación para neutralizar a la amante más peligrosa se puso en marcha con una ferocidad inaudita. Imaginen el acoso psicológico, llamadas anónimas que se cortaban al descolgar, coches que la seguían a plena luz del día, e incluso intentos de manipulación a través de sus amistades más cercanas. Querían asustarla, querían que entregara el material por las buenas, pero se encontraron con una muralla de acero. María les hizo saber, a través de intermediarios que se movían en la zona gris de la ley, que por cada cinta que lograran quitarle, había 10 copias más repartidas por todo el mundo. El impacto social de esta Guerra Fría fue subterráneo pero devastador. En las redacciones de los grandes periódicos, los directores recibían sobres anónimos con fragmentos de audios que les hacían palidecer, pero nadie se atrevía a publicar. Era el pacto de silencio en su máxima expresión, una censura férrea que protegía a la corona mientras intentaba asfixiar económicamente a la vedette. Le cerraron las puertas de las televisiones, le cancelaron contratos publicitarios y la convirtieron en una paria social en los mismos círculos que antes la adoraban. Pero ella, enfundada en sus abrigos de piel y protegida por sus gafas de sol, seguía caminando con la cabeza alta por la calle Serrano, sabiendo que en su caja fuerte guardaba la llave que podía abrir las puertas del infierno para muchos de los que hoy la despreciaban. La psicología de este enfrentamiento nos muestra a una mujer que, habiendo perdido el miedo a la pobreza y al maltrato en el circo, ya no temía a los hombres de Estado. ¿Qué me vais a hacer?, parecía preguntar con su silencio desafiante. Yo ya he estado en el abismo. Mientras tanto, en Palacio, el líder se veía obligado a distanciarse de ella por orden directa de sus asesores, sufriendo el síndrome de abstinencia de una relación que, a pesar de todo, era lo único auténtico que sentía en su vida de cartón piedra. El alejamiento fue brusco, cruel y definitivo, dejando a María con un resentimiento que solo el dinero o la venganza podrían calmar. Fue el preludio de la gran negociación, el momento en que el Estado tuvo que reconocer que no podía ganar a una mujer que no tenía nada que perder. Pero no se muevan de sus asientos, porque ahora entramos en el terreno más pantanoso y escabroso de esta crónica. Es el lugar donde la ética se disuelve en el ácido del poder y donde el silencio deja de ser una virtud para convertirse en la mercancía más cara del mercado negro institucional. Imaginen por un momento la frialdad de una oficina sin ventanas, en algún edificio oficial de Madrid, donde hombres de rostro inexpresivo y trajes de corte impecable abren maletines que no contienen documentos, sino el fruto del esfuerzo de todos los ciudadanos. Estamos hablando de la gran mesa de negociaciones, el momento en que el Estado español, acorralado por la audacia de una mujer que se negaba a ser borrada del mapa, tuvo que sentarse a pactar el precio de su tranquilidad.
La psicología de este encuentro era la de un duelo al sol. De un lado, los emisarios del servicio de inteligencia, acostumbrados a que nadie les diga que no. Del otro, María, la vedette que había aprendido en el barro de la vida que quien tiene la información tiene el mando. Ella no pidió limosnas, ella exigió una compensación que garantizara que sus hijos nunca volvieran a pasar por las estrecheces que ella sufrió en su infancia murciana. Se dice, entre susurros, que hoy ya son gritos, que la cifra inicial que se puso sobre el tapete fue de 500 millones de las antiguas pesetas, una cantidad astronómica para la época que haría palidecer a cualquier mortal. Pero el dinero no era el único problema. El verdadero escándalo radicaba en el origen de esos fondos. No salían de una cuenta personal del líder, sino presuntamente de los fondos reservados, ese dinero destinado a la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad nacional, que terminó desviado hacia una cuenta en un banco de Luxemburgo para comprar el olvido de una relación cercana. La moda de los 90 nos traía una estética de opulencia y exceso, y este acuerdo era el máximo exponente de esa era. María, en la intimidad de su refugio, sentía el peso de ese pacto. Sabía que cada moneda que recibía era un clavo más en el ataúd de su libertad de expresión, pero también era el escudo que evitaba que un evento final o una tragedia provocada cayera sobre ella. El impacto social de este rumor, que entonces solo circulaba en los mentideros más selectos, generaba una sensación de impunidad que empezaba a erosionar el respeto por las instituciones. ¿Cómo era posible que el capricho de un hombre pusiera en jaque el tesoro público? La tensión era tal que se dice que los emisarios, al entregar las primeras remesas, no pudieron evitar una mirada de desprecio hacia la mujer que los había vencido en su propio juego de sombras. Y así, tras el acuerdo económico, comenzó lo que hoy llamamos la jaula de oro televisiva. Pero no piensen que a María se le permitió simplemente retirarse a disfrutar de su fortuna en una playa desierta. El pacto incluía una cláusula invisible. Debían mantenerla ocupada, bajo el foco de la opinión pública, pero con un guión estrictamente controlado. Fue entonces cuando aparecieron de la nada aquellos contratos fantasma en la televisión pública y en las cadenas autonómicas. De repente, la vedette del destape se convertía en presentadora de programas de variedades y concursos culinarios que nadie parecía haber pedido. Imaginen la atmósfera de esos platós de los años 90. Luces de neón estridentes, decorados de cartón piedra que imitaban el lujo y un público que aplaudía a rabiar sin saber que estaba presenciando una función de marionetas orquestada desde los despachos del poder. Ella aparecía en pantalla, siempre impecable, con sus vestidos de lentejuelas y su sonrisa perfecta, pero si miraban con atención sus ojos, podían ver el cansancio de quien sabe que está representando un papel que no ha elegido. El resentimiento profesional de sus compañeros de gremio fue feroz. Actores y presentadores de larga trayectoria no comprendían por qué una mujer que llevaba años alejada del primer nivel recibía los espacios más cotizados y los sueldos más elevados, cifras que llegaban a los cientos de miles de pesetas por cada emisión. Las quejas en los camerinos eran constantes, pero los directivos de las cadenas simplemente bajaban la mirada y respondían que eran órdenes de arriba. La psicología de María en esta etapa era la de una mujer que se sentía comprada. Sabía que su presencia en la pantalla no se debía a su talento, que lo tenía, sino a que era la forma más elegante de justificar los pagos que recibía para mantener su boca cerrada. Era una humillación envuelta en papel de regalo. Cada vez que el piloto rojo de la cámara se encendía, ella recordaba que su voz ya no le pertenecía. La moda de la época, con sus colores neón y su optimismo impostado, servía de telón de fondo para una de las mayores operaciones de lavado de imagen de la historia de España. El espectador medio, frente a su televisor, disfrutaba del espectáculo sin sospechar que cada chiste y cada canción eran parte de una estrategia de seguridad nacional para evitar que la monarquía se hundiera en el fango de un escándalo de alcoba. Pasaron los años, y lo que fue un incendio incontrolable se convirtió en una brasa latente que María tuvo que aprender a manejar durante décadas caminando sobre el hielo. La transición de los años 90 al nuevo milenio trajo consigo un cambio de sensibilidad en la sociedad española, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido en aquel chalet de Boadilla. A pesar del dinero y de la aparente paz,
La vigilancia nunca cesó. Ella sabía que su teléfono seguía siendo un instrumento de escucha para los hombres de gris, que sus movimientos eran monitorizados y que cualquier intento de romper el silencio sería respondido con una ferocidad incompatible con su seguridad. La psicología de vivir bajo el microscopio durante 20 años es algo que desgasta el alma más resistente. Ella veía cómo el líder, aquel hombre que un día fue su refugio, empezaba a envejecer bajo el peso de otros escándalos, otras amistades íntimas que empezaban a aflorar, y que demostraban que ella no había sido más que un capítulo en un libro lleno de infidelidades. Mientras tanto, en las redacciones de los periódicos, el pacto de silencio empezaba a resquebrajarse. Ya no era solo un rumor de alcoba. Los periodistas de investigación empezaban a encontrar las huellas del dinero en paraísos fiscales y las conexiones entre la vedette y los fondos reservados. Pero aún nadie se atrevía a poner el nombre del monarca en el titular. Se usaban eufemismos, se hablaba del alto dignatario o del personaje más importante, manteniendo una pátina de respeto que cada vez resultaba más difícil de sostener. María observaba este declive desde la distancia, guardando sus cintas como el que guarda una bomba de relojería que no sabe cuándo va a estallar. El impacto social de este secreto a voces era una mezcla de cinismo y decepción. La generación que había creído en la idoneidad de la corona empezaba a sentir que les habían ocultado la verdad durante demasiado tiempo. Y ella, la favorita más peligrosa, se convertía en el símbolo de todo lo que la democracia no había logrado limpiar. Caminaba por la calle con la altivez de una reina destronada, sabiendo que, aunque la ignoraran en los actos oficiales, ella seguía siendo la dueña de la narrativa que podía cambiarlo todo. Pero, queridos amigos, el costo más alto de esta vida de secretos no se pagó en los bancos ni en los platós de televisión, sino en el corazón del hogar de nuestra protagonista. Entramos ahora en la sección del eslabón más débil. Los hijos de la vedette. Imaginen lo que significa para un niño crecer en una casa donde los hombres que vigilan la puerta no son guardaespaldas, sino agentes que informan de cada palabra que se dice en la cena. La atmósfera en aquel hogar era de una tensión irrespirable, un ambiente donde el lujo de los juguetes caros no lograba tapar el vacío de una normalidad que nunca existió. Los hijos de María, fruto de aquel matrimonio infernal con el domador de leones, crecieron entre el trauma de la violencia doméstica de su padre y el misterio absoluto de las actividades de su madre. La psicología de estos jóvenes es la de los supervivientes de una guerra invisible. Ellos veían entrar y salir a personajes poderosos, escuchaban discusiones sobre cintas y maletines y sentían que su madre siempre estaba en guardia, como si esperara un ataque inminente. El contraste era devastador. Por un lado, la imagen pública de una familia feliz en las revistas. Por otro, la realidad de una madre que se encerraba en su habitación a llorar o a revisar grabaciones prohibidas. El hijo varón, especialmente, desarrolló un resentimiento profundo hacia ese mundo de sombras. Sentía que su infancia había sido sacrificada en el altar de la ambición y el silencio de su madre. Las carencias emocionales se transformaron en heridas que nunca terminaron de cerrar, y el ambiente de secretos sembró la semilla de una futura traición que nadie vio venir. ¿Cómo explicarle a un adolescente que su seguridad depende de que su madre guarde las confesiones íntimas de un rey? El peso de esa responsabilidad era incompatible con una juventud sana, y los daños colaterales de esta historia empezaron a manifestarse en comportamientos rebeldes, dependencias emocionales y una desconfianza patológica hacia la figura materna. Fue el principio del fin de la unidad familiar, el momento en que la sangre empezó a hervir de rabia por haber sido utilizada como moneda de cambio en un juego de adultos poderosos. Pero sostengan la respiración, queridos amigos, porque nos adentramos ahora en el capítulo que nadie, absolutamente nadie, en las altas esferas de este país quería que llegara jamás. Estamos hablando de la ruptura más profunda, de ese momento en el que el peso de la decepción no viene de un agente externo ni de un rival distante, sino del propio hogar, del centro de la vida de nuestra protagonista. Entramos en el terreno de la distancia de su propia familia. Imaginen la perspectiva de un hijo que ha crecido a la sombra de una leyenda, en una casa donde los silencios pesaban más que las palabras y donde el lujo era, a menudo, el precio de una ausencia emocional constante.
El primogénito de la artista, aquel niño que recorrió las caravanas del circo y que vio a su madre enfrentarse a las figuras del Estado, decidió que ya no aguantaba más. La tensión, aumentada por años de distanciamiento, surgió frente a las cámaras de televisión en un acto de franqueza que muchos han calificado como un escándalo mediático. Él decidió romper el pacto de silencio familiar de la forma más directa posible. No solo habló de las carencias afectivas, sino que señaló directamente a su madre como la arquitecta de una estrategia de supervivencia basada en el control ajeno. La descripción de los hechos es sorprendente. Un joven que asegura haber sido orientado, casi de forma estricta, para registrar con el objetivo de una cámara las reuniones en privado de su propia madre con el hombre más importante del país. Imaginen la presión psicológica de un adolescente al que se le pide que se convierta en el testigo de la privacidad materna. El impacto social de estas declaraciones ha sido un terremoto de escala 10 en la moralidad pública. Las personas de 60 años que nos ven hoy, aquellas que recordaban a ese niño como la alegría de las portadas de revistas, se encuentran ahora con un hombre que destila una amargura incompatible con la paz familiar. Él afirma que fue utilizado como un peón en una partida de ajedrez, donde el premio era el dinero de los fondos reservados y la seguridad de una vida galante. La traición se consumó cuando este hijo decidió que su verdad, o su versión de la misma, tenía un precio en el mercado de la comunicación, vendiendo los recuerdos más íntimos al mejor postor y dejando a su madre en una situación de vulnerabilidad absoluta frente a la opinión pública que antes la protegía. Y así, con el corazón familiar roto en 1000 pedazos, llegamos al instante en que el material sale finalmente de la bóveda de acero para inundar el mundo digital y las redacciones internacionales. Imaginen el pánico en los despachos de Palacio cuando se confirmó que las fotografías, aquellas que durante 40 años fueron el mito más perseguido de la democracia, habían cruzado las fronteras. No fue en España donde vieron la luz por primera vez, debido al temor reverencial que aún imperaba en ciertos sectores, sino en una publicación de los Países Bajos. El mundo entero pudo ver, con una nitidez que hería la vista, lo que hasta entonces solo era un secreto a voces. Las imágenes nos transportan a la terraza de aquel chalet de Boadilla, en una tarde de sol que hoy parece teñida de sombras. En ellas se observa al líder del país, relajado, despojado de sus galones oficiales, compartiendo momentos de alcoba y gestos de una relación cercana indiscutible con la vedette de Totana. La descripción de las fotografías es un viaje a la moda y a la estética de los años 90. Él, con una camisa de tonos claros, desenfadado, mostrando una faceta humana que la propaganda oficial siempre intentó ocultar bajo un manto de solemnidad. Ella, con la seguridad de quien se sabe amada y poderosa, posando con una naturalidad que hoy resulta inquietante. Pero lo más impactante no es lo que se ve, sino lo que esas fotos representan. La prueba irrefutable de que el sistema de seguridad nacional falló en su misión más básica de proteger la intimidad del jefe del Estado. La publicación de este material en el extranjero fue la primera pieza del dominó que terminó por derribar el muro de protección mediática en nuestro país. Los ciudadanos, al ver esas fotos en sus teléfonos y ordenadores, sintieron que se les caía una venda de los ojos. El impacto social fue de una indignación contenida, no por la relación cercana en sí, pues la vida galante del monarca era ya un secreto a voces, sino por la confirmación de que esa intimidad había sido el motor de pagos millonarios y de una red de espionaje doméstico que parecía sacada de una novela de misterio sensacionalista. La bóveda se había abierto y el aire que salía de ella estaba viciado por décadas de engaños. Pero si las imágenes fueron el golpe definitivo a la estética de la corona, los audios del escándalo fueron el golpe de gracia a su ética. Imaginen escuchar, después de tantos años, la voz inconfundible del poder hablando desde la relajación de un dormitorio. En estas grabaciones, que empezaron a filtrarse como un goteo incesante en los medios de comunicación, no solo escuchamos palabras de afecto o confidencias sentimentales, escuchamos algo mucho más grave. La opinión descarnada de un hombre que se creía por encima de las leyes sobre los personajes que regían el destino de España. El líder hablaba con María sobre la reina oficial con una frialdad que helaba la sangre, refiriéndose a ella como alguien con quien no hay vida familiar y que cumplía simplemente un papel institucional de cara a la galería. Pero la verdadera pólvora estaba en los comentarios políticos.
En esos audios, el monarca desgranaba sus tensiones con Sabino Fernández Campo, el que fuera su mano derecha y jefe de la casa, tratándolo con un desprecio que revelaba las profundidades de las intrigas palaciegas. Escuchar al hombre que debía ser el símbolo de la unidad nacional hablando de conspiraciones, de favores económicos y de su desdén por ciertos líderes democráticos provocó una crisis institucional sin precedentes. La psicología del líder en esas cintas es la de alguien que se siente en un refugio absoluto, sin sospechar que cada una de sus imprudencias estaba quedando registrada en una cinta magnética que años después sería su mayor fatalidad. El impacto en las personas de 60 años que crecieron respetando la figura del monarca como el salvador de la libertad ha sido devastador. Es la sensación de haber sido traicionados en lo más profundo de su fe civil. La vedette, en esos audios, actúa como una entrevistadora magistral, guiando la conversación, dejando que él se explayara, que se confiara, que cavara su propia fosa mediática con cada frase. Las grabaciones no son solo el registro de una amistad íntima, son el acta notarial de una época en la que el poder se sentía impune y la alcoba era el verdadero centro de mando de la nación. Y así, queridos espectadores, llegamos al veredicto final de la historia, el momento de hacer balance de una vida que ha sido, en sí misma, una obra de teatro monumental. María, la niña que nació en el polvo de Totana, la joven que huyó de la rigidez de un hogar humilde para conquistar las luces de Madrid, se encuentra hoy en el ocaso de sus días como una figura que despierta tantas pasiones como odios. ¿Cuál es su verdadero legado? Al mirar atrás, vemos a una mujer que sobrevivió a todo, a la pobreza extrema, a los rechazos humillantes, a la violencia física de un marido dominado por sustancias prohibidas y a la persecución implacable de los servicios secretos de un país entero. Su psicología es la de una superviviente nata, una estratega que comprendió que en un mundo diseñado por y para hombres, su única arma era la información y su capacidad para no dejarse amedrentar por los poderosos. ¿Fue una víctima del sistema o una oportunista implacable que supo jugar sus cartas con una maestría diabólica? Quizás la respuesta sea una mezcla de ambas. Fue víctima de una época que trataba a las mujeres como objetos de consumo y trofeos de alcoba, pero también fue la arquitecta de su propia venganza. El impacto social de su historia ha cambiado para siempre la forma en que vemos a nuestra monarquía y a nuestros servicios de inteligencia. Gracias a su audacia, o a su desesperación, hoy sabemos que la transparencia es el único antídoto contra el abuso de poder. El veredicto de la historia, para con ella, es complejo. Para algunos, es la mujer que se atrevió a poner un espejo frente a la cara oculta del líder. Para otros, es la responsable de una traición familiar y nacional imperdonable. Pero lo que nadie puede negar es que su luz, aunque a veces haya sido oscura, ha iluminado los rincones más tenebrosos de nuestro pasado reciente. El pensamiento final que nos deja esta crónica es que, por muy alto que vuele un rey y por muy profundo que se esconda un secreto, la verdad siempre encuentra una grieta por donde escapar. María García García, la eterna Bárbara Rey, nos ha enseñado que el silencio tiene un precio, pero que la verdad, tarde o temprano, termina por cobrarse todas las deudas. Su viaje sin retorno hacia la historia ha comenzado, y nosotros hemos sido testigos del evento final de una era que ya nunca volverá a ser la misma.